todos ustedes, muchas gracias por darme el honor de poder dirigirme ante ustedes con esta breve experiencia que hemos podido construir con el equipo de investigación en torno a esta herramienta, Lime Survey, que nos ha traído tantas buenas experiencias, tantos buenos aprendizajes. Como comentaba Anabel, teníamos un cierto panorama frente a qué herramienta podríamos utilizar para potenciar nuestra investigación, qué podríamos hacer para poder llegar mucho mejor, no solamente con un formulario, como lo podríamos hacer en cualquier escenario, sino más allá del formulario, poder avanzar con una herramienta potente que nos permitiera no solamente recoger la información, sino analizarla, personalizar, hacer muchas cosas. Conocíamos, como decía la profe Anabel, Question Pro, pero pues vimos la posibilidad de crecer un poquitico y con esta herramienta que vamos a compartir en este momento, unos pocos minutos, avanzar, avanzar en el proceso. En estos minutos que siguen, quisiera compartir con ustedes entonces nuestra experiencia con esta herramienta, una base de acercamiento a cómo es que podemos aprender a manejarla y cómo de pronto en un futuro, en un momento más allá, compartir investigación, compartir con esta herramienta lo que estamos haciendo y seguir creando en torno a ella. ¿Qué es lo que nosotros entonces comenzamos a trabajar con Lime Survey? Pues para este espacio teníamos que saber hacer algunas cosas, tener en cuenta algunas cosas que saber hacer y algunas cosas que es lo que vamos a trabajar aquí en este espacio, que es precisamente el diseño e implementación de un instrumento de recolección de datos eficaz con Lime Survey. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso entonces? Tuvimos que reconocer primero un saber, unos fundamentos. Tuvimos que tener en cuenta primero el diseño de las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas teníamos que tener en cuenta para nuestra investigación, para nuestro formulario, para lo que les íbamos a pensar proponer a ustedes, además de nuestra investigación? ¿Cómo íbamos a pensar en la generación de informes? Con Question Pro lo podemos hacer, con algunas otras herramientas lo podemos hacer, pero con Lime Survey, y es parte de lo que vemos aquí lo que veremos aquí en este taller, junto al diseño de preguntas, es clave poder obtener información con una herramienta que nos simplifique la obtención de resultados. No es solamente aplicar una pregunta y tener la respuesta o mandarla después a una hoja de cálculo, a otro programa, sino que en la misma herramienta podamos hacerlo todo. Entonces, esa es otra ventaja de este software que vamos a compartir. Y el tercero, que podríamos colocarlo de primero o de segundo, es la personalización de ese cuestionario. Que nosotros podamos ver no solamente que quien accede al cuestionario pueda responder la pregunta, sino que nosotros podamos cambiar, hacer filtros con las preguntas, hacer filtros con los cuestionarios, ver de qué manera podría contestarse mucho mejor, incluso en dispositivos móviles, incluso en otros sistemas operativos. Esos fueron los tres elementos que tuvimos en cuenta para decidirnos por Lime Survey en este ejercicio. Las preguntas que podíamos hacer, los informes que podríamos trabajar y cómo podríamos personalizar. Para no dejar de lado la competencia y decir, bueno, sí nos metimos con Lime Survey, pero ¿por qué no nos quedamos con otro? Tuvimos en cuenta otras tres herramientas. Typeforms, lo que encontramos aquí en la parte inferior de lo que les estoy comentando, Typeform, los formularios de Office o de Google, lo que conocemos pues sacando aquí a Question Pro SurveyMonkey y la que vamos a trabajar aquí que es Lime Survey. ¿Qué tuvimos en cuenta? Todas nos permiten diseñar, recolectar información, tienen sus propias plantillas, nos permiten registrarnos, algunas tienen opción gratuita, otras tienen opción paga, pero pues además de eso necesitábamos herramientas que nos permitieran trabajar con algo propio, que los datos fueran propios, que no fueran de la herramienta. Si nosotros trabajamos con Typeform, por ejemplo, todos los datos que se trabajen con ese cuestionario son de la empresa. Cuando usted se registra con cualquiera de estas, SurveyMonkey, Office o Typeform, los datos que usted recoge en esa encuesta, en ese cuestionario, no son solamente de su investigación, sino que también pueden llegar a ser utilizados por esa plataforma. Y en este tema de la ética de los datos, pues nos interesaba mucho que esa investigación, que nuestra investigación pudiera manejar sus datos de forma académica, con ética, con criterio. Por esa razón, optamos también por Lime Survey. Y en la última, la personalización y el análisis. Si bien las anteriores
Typeform, Office, Google o SurveyMonkey nos permitían cierto nivel de personalización. Con LimeSurvey nosotros podíamos tener la posibilidad de instalarlo en nuestros propios servidores y pues hacer los elementos, los cambios que quisiéramos, incluso decir, no, ya la encuesta está cerrada y no depender de que alguien la cierre o de que no, es que no funciona más, sino que nosotros mismos podemos controlar ese punto. De ese modo, entonces, si fuéramos a mirar características de otros programas, tenemos que LimeSurvey nos permitía responder preguntas porque pertenece a una comunidad abierta de desarrolladores. Lo podíamos instalar en un servidor que tuviéramos nosotros, es decir, que los datos no pertenecían ni a Office, ni a Google, ni a otra empresa, sino que pertenecían precisamente a la investigación, como lo que siempre hablamos de que es manejo académico de la información, claro, transparente, sencillo, y que podíamos avanzar con la personalización de los resultados e incluso de la aplicación en la herramienta. Todo eso entonces nos permitió, con lo que ya sabemos, decir LimeSurvey lo podemos utilizar para lo que queremos hacer, personalizar la investigación académica en nuestro ejercicio. Eso fue lo de saber, el arranque. Ya tenemos entonces el fundamento de que sí vamos a utilizar LimeSurvey, no solamente porque nos guste o que veamos que sabe hacer cosas, sino que también epistemológicamente, si se pudiera ver, nos permite manejar los datos. Es viable para lo que queremos hacer. Vamos entonces con el hacer. En el hacer primero teníamos que crear el cuestionario. Luego de crear el cuestionario, teníamos que diseñar la forma en la que se contestaban las preguntas. Después de diseñar la forma en la que se contestaban las preguntas, administrar la manera en la que se distribuye el cuestionario y cómo es que podemos ver, mire, por ejemplo, algo que nos sucedió en la primera aplicación, que no pudo contestar o que le pasó algo o que si nosotros vamos a las otras plataformas, no nos da mucha claridad. Bueno, no pudo acceder, pero no sabemos por qué. No pudo continuar, pero no sabemos por qué. Este no le funcionó, no sabemos por qué. Con esta herramienta sí podemos hacerle seguimiento a ese punto. Y por último, la generación de informes. Entonces, el taller completo de la MSurvey tendría esos 5 pasos. Cómo crear el cuestionario, diseñar el cuestionario, administrarlo y distribuirlo y finalmente crear el informe. Algo que nos permite esta herramienta es que cualquiera de esos pasos puede llevarse desde la creación. Puedo desde la creación saltar a administrar y a generar informes. Desde la creación saltar a distribuir y generar informes. No son, si no hago lo primero, tengo que hacer lo segundo, tercero, cuarto. No, puedo solamente habiendo creado 2, 3 preguntas, avanzar con los otros 3, 4 pasos. De ese modo, entonces, la herramienta nos permite hacer muchas más cosas. Voy al punto. Cuando nosotros estamos creando una encuesta, podemos tomar 2 rutas. Una, y es tomar el listado de preguntas del pilotaje. Tomamos el listado de preguntas, la vemos muy clara, las tenemos en Word, la tenemos en un documento de texto, sin ninguna novedad, sin ningún inconveniente. Y luego pues vamos a Google o a Typeform y comenzamos a crearla. Pero algo que nos pasó con LimeSurvey, que nos pasa con LimeSurvey, es que podemos construirlo de forma dinámica. Me refiero a que entramos a la MSurvey y desde el primer paso, sin una curva de aprendizaje muy alto, podemos de una vez crear la encuesta, crear el cuestionario y crear lo que queremos hacer de una vez con la herramienta. Eso nos permite no tener que depender o poder, si igual tenemos el listado de preguntas, pasar a la construcción dinámica de cuestionarios en cuanto a que, por ejemplo, yo no sabía que esa pregunta se podía hacer también de este modo, que se podía hacer con este filtro, que se podía hacer de esta manera. Cualquiera de las 2 rutas que usted tome, LimeSurvey le sirve para finalizar su cuestionario. Puede traer su listado de preguntas y aplicarlo en LimeSurvey o puede, conforme va aprendiendo a manejar el LimeSurvey, como lo haremos a continuación, ir avanzando con la modulación de la encuesta. Hasta aquí no sé si alguno tenga alguna inquietud. Estoy viendo acá la cámara. Algo hasta acá, voy muy rápido, muy despacio. ¿Cómo vamos? Todo bien. Listo, gracias, profesor Rodolfo, muy amable. A la hora de la construcción dinámica de cuestionarios, aprovechamos las características de la herramienta, definimos el alcance y perspectiva del instrumento, podemos hacer pruebas en vivo de su funcionamiento y podemos de una vez ir viendo cómo es que los informes que nos da la MSurvey nos permitirían analizar mejor
las respuestas obtenidas. Primer paso, entonces, crear la cuenta. Como con cualquier otra herramienta, creamos una cuenta entrando a los servidores de la empresa. Esta es la pantalla que encontramos allí. limesurvey.org. En la parte superior de la pantalla encuentran la dirección. limesurvey, limesurvey.org. Cuando ingresamos a esta página, encontramos la posibilidad de crear la cuenta, como nos dice aquí, agregando cuál es el rol que tenemos, o si no, pues de una vez y la hemos creado, ingresar con nuestro usuario, correo electrónico y contraseña. Entonces, si no tenemos cuenta con Limesurvey o ya la tenemos, nos aparecerá una pantalla u otra. Como con cualquier otra herramienta, no tiene ninguna dificultad, ninguna distinción me refiero. Cuando nosotros hemos creado la cuenta, decimos de que nos estamos registrando, nos llega un mensaje a nuestro correo. Tenemos que crear esa cuenta no solamente en Limesurvey, sino en nuestro correo electrónico confirmando que existimos. Entonces, si habláramos de los pasos para crear la cuenta, primero entrar a Limesurvey y segundo, confirmar la dirección de correo electrónico. Veo que no todos tienen computador, entonces voy a dar el paso a paso para poder avanzar en este ejercicio. Una vez usted ha confirmado su dirección de correo electrónico y activado la cuenta, recibe un tercer correo. Me refiero a un primer correo en el que dice, por favor, confirma tu dirección. Un segundo correo en el que dice, hola, hemos confirmado tu dirección. Y un tercer correo en el que dice, bienvenido. Su registro fue exitoso y comience a crear su primera encuesta. Esos son los tres correos que le llegan a usted a su cuenta una vez ha creado ese usuario con Limesurvey. ¿Qué restricciones tiene esta creación? Ninguna. Usted puede, por ejemplo, utilizando Gmail, utilizar su cuenta de Gmail, símbolo más y un nombre y crear cuantas cuentas de correo quiera usted. Como lo vimos, cuantas cuentas en Limesurvey quiera usted. Como lo vimos en pantallas anteriores, ¿dónde queda la encuesta? Para estos casos, la encuesta queda o el insumo queda en los servidores de Limesurvey en la versión gratuita. Pero usted puede también, con esa cuenta que ha creado, utilizarla con sus propios servidores. Vamos a ir profundizando en el dato. Entonces llegó su correo, se registró, le activaron la cuenta y ya entonces usted ingresa directamente por esta pantalla. Cuando ingresa a esta pantalla, ¿qué es lo que le permite hacer? Le permite revisar los datos de su cuenta. ¿Qué es esto de revisar los datos de su cuenta? Que usted pueda identificar, primer paso en Limesurvey, cuál es la información que Limesurvey tiene de usted. En este caso, entonces, que es una cuenta gratuita, que tiene un mes, se renueva automáticamente cada mes. Al ser gratuita, pues no tiene ningún tipo de pago, pero pues ve algunos casos, algunos elementos. Limesurvey, cuando usted crea la cuenta, le da un dominio, un subdominio. Como ustedes ven aquí en la pantalla en color verde, en la parte superior. Yo acá lo creé cursos.limesurvey.net/admin. Entonces usted cuando crea su cuenta con Limesurvey, entra a limesurvey.org, pero su cuenta queda en limesurvey.net. Y cuando crea la cuenta, entonces queda con su usuario.limesurvey.net. ¿Qué restricción tiene? Que puede recibir 25 respuestas. Entonces usted crea su cuestionario y puede recibir 25 respuestas. Descarga las respuestas y sigue activo el cuestionario u otro cuestionario o los cuestionarios que usted quiera hacer, pero 25 respuestas. Descarga o borra las 25 respuestas y sigue recibiendo respuestas sin inconveniente. Y además, pues tiene 10 megas de almacenamiento. Eso es lo que le da a usted Limesurvey cuando se registra de modo gratuito. Es una herramienta que a ese nivel, pues, es algo restrictiva frente, ¿no? Apenas 25 encuestas, pero pues para lo que nosotros a veces necesitamos hacer es bastante útil. Hasta aquí como vamos. Bien, todo bien. Los 3 puntos que quería resaltar. Le da un dominio con su nombre de usuario que usted lo pueda asignar, le da un cierto almacenamiento y le da 25 respuestas posibles. ¿Cuál es el precio?
en caso de que usted quiera ampliar el ejercicio. 18 euros si usted quiere recibir 1000 respuestas. 187 euros si quiere recibir 10.000 respuestas. O 447 euros si quiere recibir 100.000 respuestas. Utilizando los servidores de LimeSorby y que quede con la información usted bajo su dominio, bajo el dominio que usted creó, por ejemplo, en este caso, curso de limesorby.net. O, que fue la opción que nosotros realizamos en la investigación, 7 euros. Pagamos 7 euros mensuales y lo instalamos en nuestro propio servidor y no tenemos límite de respuesta, no tenemos límite de almacenamiento y pues frente a los 18 euros en LimeSorby, pues 7 euros no resulta, queda dentro del presupuesto de la investigación, me refiero. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? En el servidor que tenemos, descargamos LimeSorby y lo instalamos en nuestro propio servidor. Eso nos dio la posibilidad de avanzar sin ningún inconveniente. Algo que puede suceder y algo que comentamos también en el grupo es que teniendo una sola instalación de LimeSorby podemos tener varias investigaciones relacionadas. ¿Cómo así? Tenemos una sola instalación de LimeSorby, pero eso puede servir a la investigación de este grupo, a la investigación de este grupo, a la investigación de este grupo. Cada uno podría tener una encuesta en ese servidor, porque recordemos que dependiendo del poder del servidor, de la potencia del servidor, usted puede tener hasta más de 100.000 respuestas o más de 3 GB de almacenamiento. No tiene ningún límite como tal LimeSorby, sino solamente el servidor donde lo instale. Ese segundo paso fue el que nosotros optamos. Lo descargamos y lo instalamos en nuestro proceso. Para efectos de nuestro ejercicio, vamos a trabajar con la versión gratuita de 25 respuestas y que ustedes puedan tener un conocimiento básico de LimeSorby y puedan evaluar, como nosotros lo hicimos también, su implementación. Debo aquí recalcar que yo no hago parte de LimeSorby, simplemente estoy compartiendo la experiencia del ejercicio. Entonces, crear, diseñar, administrar y distribuir y crear informes. Para poder crear, entonces, arranquemos crear una encuesta desde cero y agregar preguntas. La interfaz de LimeSorby, una vez hemos ingresado a LimeSorby, la interfaz pareciera muy compleja. Aquí en la pantalla les estoy mostrando la interfaz de la versión gratuita, que es la misma de la versión paga. Tenemos de izquierda a derecha, crear encuesta. Usted puede crear las encuestas que quiera, hacer un listado de las encuestas, editar configuración general, me refiero a cosas de seguridad, idioma, está en 72 idiomas. En la segunda fila, administrar quienes orientan las encuestas. En esta versión, por ejemplo, la que nosotros tenemos, podemos tener 3, 5 administradores. Organizar etiquetas o organizar las plantillas. Dado que LimeSorby está desarrollado por una comunidad de código abierto, es como entrar a Android. Usted encuentra plantillas, encuentra muchas posibilidades, extensiones para poder enriquecer lo que usted está haciendo con LimeSorby de forma casi que, bueno, no digo infinita, pero sí muy, muy, muy amplia, poco limitada. Una vez accedido a su cuenta, entonces esta es la interfaz de LimeSorby. En este primer punto, vamos entonces para crear la encuesta. Crear la encuesta, hacemos clic ahí en el botón en la parte aquí señalado. Y el primer paso es nombrar la encuesta. Una ventaja que nos da LimeSorby es que podemos crear la encuesta, importar la encuesta. Si yo ya la tengo en otra, la traía de otra herramienta y quiero trabajar con ella ahora en LimeSorby, la podemos hacer. O copiar la encuesta. O sea, yo ya hice una pequeña que me gustó y quiero ahora hacer la misma, pero ahora con otra población o quiero cambiarle ciertas cosas. Entonces podemos crear la encuesta desde cero, le damos un nombre a la encuesta, le decimos en qué idioma se va a encontrar la encuesta y si va a ser parte de un grupo de encuestas. Podemos importarla si ya la tenemos en texto, si lo tenemos en otra plantilla. Por ejemplo, una posibilidad es que usted, con esto que estamos haciendo en los modelos de lenguaje ampliado, en
con inteligencia artificial decirle, créame una encuesta para importar desde la Msorby con 15 preguntas y él le genera todo el código y luego lo importa desde acá. O puedes copiar una encuesta. Vamos con la primera opción. Como estamos arrancando desde cero, entonces ya me estoy acercando al final de la presentación para ir de una vez a la versión en vivo. Vamos con la creación de la encuesta. Al crear la encuesta, darle un nombre, nos aparece una nueva pantalla. Esta nueva pantalla nos da, y lo que voy a señalar aquí, un conjunto de botones. Un conjunto de botones para la configuración. Un área para diseñar cada una de las preguntas. Un área para configurar el cuestionario. Y un área para configurar las preguntas. ¿Cuáles son? En la parte superior, aquí el borde rojo. En esa área siempre encontraremos unos botones que permiten configurar lo que estemos viendo en la pantalla. En esta área central, la más grande, encontraremos la posibilidad de diseñar la pregunta. Entonces, cada pregunta, como en las herramientas que vemos con SPSS, R, podemos darle un código a la pregunta, describir la pregunta, cuál va a ser el texto de ayuda de la pregunta, qué tipo de pregunta es, si es obligatoria, si está encriptada, que es lo que les decía de manejo de datos, si tiene condiciones, si está filtrada. Una parte para configurar el cuestionario, que aparece allí en Settings, y se amplía cuando hacemos clic en ese espacio, ya lo veremos, y un espacio para configurar las preguntas como tal. En esta introducción, pues yo diría, esta es la pantalla que tenemos que reconocer y con la que nos tenemos que ir familiarizando. Esta pantalla de configuración está presente a lo largo de todas las pantallas de la entrevista, del cuestionario, y nos permite trabajar de forma clara con los cuestionarios que estemos pensando, proponiendo. ¿Cuántos tipos de pregunta podemos trabajar en la MSurvey? 37. Son 37 tipos de preguntas que podemos trabajar con la MSurvey. ¿Cuáles? Preguntas de opción múltiple, preguntas de respuesta única, preguntas de escala Likert, preguntas abiertas, de matriz y de opción desplegable. Son como los grupos más importantes. Muchas más, pero a veces cuando tenemos tantos no tenemos nada, entonces vamos a ir de a poquitos. Cambio a la interfaz de la MSurvey. Listo. Comparto nuevamente. Bien. Ahora está la interfaz en vivo. Me confirman, están viendo mi interfaz. Sí, la vemos. Listo, gracias. Entonces la interfaz ya en vivo de la MSurvey. En la parte superior, entonces, ustedes encuentran las encuestas, ayuda y configuración. ¿Cuántas respuestas tengo permitidas todavía? ¿Cuántos créditos, almacenamiento tengo disponible? Y pues el nombre de mi usuario. Como les digo, esta es la versión gratuita que estamos utilizando. Crear una encuesta, listar las encuestas, configuración general. Así aparece el listado de encuestas que tenemos. En este caso tengo dos, una llamada primero y otra encuesta de investigación. Aparece el número que es interno, si está activa, si está participando en algún grupo, la fecha de creación, el propietario, cuántas respuestas tiene y si podemos seguir configurando. Voy a entrar a encuesta de investigación. Como les mostraba en la pantalla anterior, encontramos en la parte superior el área de configuración de los botones de configuración. En el área izquierda, un menú que nos permite organizar la configuración de la encuesta o la estructura de las preguntas. Y un área central en la que aparecerá, dependiendo de lo que escojamos a la izquierda, las preguntas y lo que estemos avanzando. Una vez hemos terminado lo que queremos hacer, por cualquier punto, por ejemplo, en este caso, crear una pregunta, una primera pregunta, podemos ver una vista preliminar de cómo está quedando la encuesta aquí. Este formulario no está activo, no podrá guardar sus respuestas. Y aquí aparece entonces cómo se está viendo la encuesta en este momento.
En todo momento podríamos ver cómo está quedando la encuesta. Vamos a adicionar una pregunta. Adicionar pregunta. Cuando hacemos clic en adicionar pregunta, se nos activa el área central en donde digitamos o pegamos la pregunta. Con todas las posibilidades podemos agregar, como si estuviéramos en un documento de texto, agregar imágenes, agregar tablas, iconos, símbolos, código látex, lo que nosotros consideremos. Enlaces, es muy amplio lo que podemos hacer aquí en este espacio. Colocar un texto de ayuda, es el que iría abajo describiendo qué es lo que tiene que hacer o cómo se puede orientar la pregunta. Y como también trabaja por código, me refiero programación, que si contesto esto en tal pregunta, aparezca esta otra, también aparece la posibilidad de configurar esa pregunta. Aquí, en esta área central, entonces, el contenido de la pregunta. A la derecha, la configuración general. Configuración general y otra serie de botones que nos van apareciendo conforme vamos profundizando en el taller, en el desarrollo. El código y aquí lo más interesante, el tipo de pregunta. El tipo de pregunta, voy a ampliar un poco acá la pantalla. El tipo de pregunta, como les decía, las 32 posibilidades, las 37 posibilidades son preguntas de opción sencilla, matrices, preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, preguntas de máscara. No hay límite para el tipo de pregunta. Me refiero que porque estamos en la versión libre, entonces solamente se puede hacer cierto tipo de pregunta. No, cualquier tipo de pregunta se puede realizar. No hay límite con la posibilidad. Una vez se ha definido el tipo de pregunta, se puede decir si es obligatoria, encendido, suave o desactivado. Si va a tener algún tipo de condición. Si va a estar encriptada, me refiero que solamente puedan leerlo quienes diseñaron la encuesta. ¿Mm? Encriptada me refiero a que solamente lo puedan leer quienes diseñaron la encuesta y no, por ejemplo, alguien que pueda hackear o pueda ingresar a este espacio. Alguna validación de ingreso, es decir, solamente digite letras, solamente digite números, solamente digite correo electrónico. Si quiere que estos datos anteriores estén disponibles para todos, esos son los elementos base para la configuración de cada una de las preguntas. Hay otros más que es la lógica, la forma como se presenta, el tamaño de la caja de texto, eh, también cuántos van a ser los caracteres máximos para presentar. Podemos también definir que una vez se cumpla cierto tiempo, la pregunta diga, por ejemplo, lo utilizamos nosotros aquí para para los instrumentos en los que el estudiante tiene cierto límite para responder al cuestionario. Me refiero, no puede tenerlo abierto durante 2 horas, durante 3 horas, sino que se abra, por ejemplo, quiero que se abra el cuestionario a las 4:40 de este día y se cierre a las 5:30 de este otro día. Entonces aquí podemos colocar también límites para que cada respuesta no tenga, que el estudiante no tenga tiempo de abrir otras pantallas, por ejemplo, o si lo tiene sea muy limitado y se cierra la pregunta. No la contestó, pasa a la siguiente, se cierra, no la pudo contestar. Entonces, tiempo límite. Aquí que le aparezca el mensaje de qué pasa cuando se cumple el tiempo. Primer aviso, segundo aviso, tercer aviso. Se puede configurar también un temporizador. Y las estadísticas, cómo queremos que se presenten en el informe que se genera. Puede ser por barra, puede ser por pie, puede ser por radar, línea, áreas polar. Usted define de qué manera quiere que se vean las estadísticas en el informe. Esos son algunos de los elementos que se pueden configurar aquí en el diseño de la pregunta. Hasta aquí, inquietudes, comentarios. No.
Ninguno. Todo bien. Bueno, vamos entonces a hacer una primera pregunta. Bueno, práctica sugerida, que cada pregunta tenga un número visible para el participante. ¿A qué me refiero? Internamente, todas las encuestas que realicemos con la MSurvey tienen un código que aparece aquí entre barras anguladas. En este caso, por ejemplo, vemos Q00 y aparece la pregunta. Pero eso no es lo que le aparece al visitante al cuestionario. Al visitante al cuestionario le aparecerá solamente lo que coloquemos aquí en este espacio. De tal manera que una buena práctica sugerida para este ejercicio es que tenga la pregunta un número, así sea un número 1.1.1. Que tenga algún tipo de identificador para que podamos avanzar en el ejercicio. Entonces, regularmente los cuestionarios tienen preguntas eh, organizadas incluso por secciones. Primera sección, datos demográficos. Segunda sección, información del contexto. Tercera sección, preguntas del tema. Cuarta sección, observaciones. Eso de las secciones en la MSurvey se organiza por medio de grupos. Por medio de grupos se organizan las preguntas. Usted puede agrupar todas las preguntas que tenga o irlas generando y colocarlas dentro de grupos en su cuestionario. Entonces, una primera pregunta. Vamos, una pregunta abierta. Nombre, simplemente. Ayuda. Digite sus nombres completos. Listo. Guardar y continuar. Una vez hemos creado la pregunta, entonces nos da el resumen de esa pregunta con los datos que él va organizando de cada una de ellas em, para la configuración. Podemos ver de una vez cómo está quedando. Dos preguntas en el formulario. Siguiente. Mi primer pregunta, segunda pregunta. Aquí vemos de qué tamaño quedó el campo del texto. Y no nos gustó así, queremos configurarlo, cambiarlo. Entonces entramos de nuevo a la pregunta. Editar. Y le cambiamos que no sea texto largo, sino que sea texto corto. Seleccionar. Y le cambiamos texto corto. Guardar y cerrar. Y lo vemos de nuevo. Siguiente. Y aquí vemos cómo cambia. Otra configuración, que no sea texto largo ni texto corto, sino que se vea solamente a la mitad de la pantalla. Entonces, en la parte inferior, en la forma en la que se ve, que el ancho sea del 25%. Estamos viendo en cómo se ve la pregunta. Guardar y cerrar. Y entonces aquí se ve al 25%. Entonces, como vemos, es muy configurable cada uno de los elementos dentro de la pregunta. ¿Qué no se puede configurar? Que sea en columnas. ¿A qué me refiero? Tengo esta pregunta y quiero que la pregunta nombre quede al lado derecho de la primera pregunta. Eso es lo único que así de arranque, en los primeros puntos de este ejercicio, no podemos configurar. Tendríamos que profundizar un poquito en el código, en algunos elementos, pero en este primer acercamiento, todas las preguntas van a aparecer una sobre otra, sobre otra, sobre otra. No van a aparecer de manera horizontal. Todas son verticales. Otra pregunta que podemos hacer. Escogemos entonces el tipo de pregunta. Escojamos, por ejemplo, acá una de, de estas mismas 5 puntos. Entonces, escoja de 1 a 5. Entonces, 2. Seleccione según su percepción la valoración de. Veamos cómo queda.
ver la pregunta únicamente. Ya no vamos a ver el grupo de preguntas. No vamos a ver, no vamos a ver no vas a hacer un previsual de toda la encuesta, ni tampoco del grupo, sino solamente de la pregunta. Y aquí nos muestra entonces, seleccione según su percepción la elaboración de... ¿Qué faltaría aquí en esta pregunta? ¿Qué faltó en esta pregunta? Ya está la pregunta, está el tipo de respuesta. ¿Qué faltó o qué deberíamos agregar en esta pregunta? ¿Me pareció escuchar algo? La, la ayuda, ¿cierto? La ayuda, escuché por allí conejo. Sí. Es importante que todas las preguntas tengan una ayuda, una orientación. No solamente la pregunta como tal, sino también la ayuda frente a esa pregunta. Entonces aquí en este marque 1 si está de acuerdo o 5 si está en desacuerdo. O el tipo de ayuda que usted considere que puede ampliarse, que puede facilitar la respuesta. Cuando le colocamos entonces la pregunta y la ayuda, vemos cómo cambia la forma en la que se orienta al participante en el ejercicio. Bien, entonces, hasta aquí y para el tiempo, ya vimos cómo se puede crear un par de preguntas donde se pueden cambiar los tipos de pregunta. Vamos a ver cómo se adiciona el grupo. Adiciona grupo. Entonces, esta segunda pregunta. Preguntas. ¿Qué pasa cuando adicionamos grupos? Que se cambia la pantalla. Entonces, tenemos las preguntas. Y ahora voy a colocar esta pregunta, arrastrándola simplemente al segundo grupo. Tenemos entonces dos preguntas en el primer grupo y una pregunta en el segundo. Cuando vemos la encuesta en general, el siguiente, aparecen estas dos preguntas en una sola pantalla. Y para poder ver la siguiente pregunta tengo que cambiar la pantalla. Y ahí sí está la segunda. Entonces cuando nos organizamos por grupos, lo que hacemos es casi que cambiar las pantallas. Como que aparece un grupo de preguntas, siguiente pantalla, otro grupo de preguntas. Para eso sirven las divisiones en la MSurvey. Bien, si nosotros queremos en este momento configurar ahora cómo es que se va a presentar la encuesta. Ya hicimos un par de preguntas, ya hicimos un par de ejercicios. Eso lo hicimos por estructura de las preguntas, aquí en este punto. Ahora vamos a preparar cómo es que se va a presentar la encuesta y cómo vamos a definir los informes. En revisión general, en configuración, vemos cómo se podría compartir esta encuesta. Entonces, esta encuesta se podría utilizar desde este enlace. Abrir en pestaña nueva y ahí veríamos la encuesta. Vemos el enlace de cómo sería cuál sería el enlace para compartir la encuesta. Elementos de texto. Entonces la descripción de la encuesta, el mensaje de bienvenida y el mensaje de cierre no lo tiene. ¿Dónde se configuran acá? Por elementos de texto. Entonces, mensaje de bienvenida. Bienvenido a este instrumento. O el mensaje de bienvenida. Mensaje de bienvenida. Cuando se termina, entonces, gracias por sus respuestas. Haga clic si quiere, no sé, lo que usted considere. Para el cierre de la encuesta, regularmente se coloca la información de quien realizó la encuesta y datos de contacto. Si usted cuando se termine la encuesta quiere que el participante visite automáticamente algún tipo de página, algún enlace, entonces coloca la dirección completa en este espacio. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, La Salle Educó, entonces La Salle Colombia. Estamos colocando todo para configurar y que quede funcional. Y finalizamos guardando. Hasta aquí entonces colocamos mensaje de bienvenida, mensaje de cierre y página a la cual se va a ir. ¿Cómo cambia entonces ahora? Mensaje de bienvenida. Siguiente. Tan, tan, tan.
Siguiente. Estoy de acuerdo. Enviar. Y el gracias. Eso también lo podemos configurar quitándole el que fue creado con LimeSorby y avanzando con este ejercicio. Como no está guardado, no está activo, no nos manda todavía a la pantalla nueva. Vamos a hacer 2 elementos más para poder avanzar con la activación de la encuesta. Política de privacidad. Política de privacidad es que usted le pueda colocar al comienzo de la encuesta el elemento diciendo, si usted contesta esta encuesta, está aceptando el manejo de datos. Opciones de la plantilla. Usted puede cambiar la plantilla. No me gusta la que tiene, quiero cambiarla a otra. ¿Cómo se vería la distinta? Cambia los colores, ya no es verde sino morado. Y ahora es azul. Hay muchas más plantillas y podemos colocarle imágenes, colocarle tipos de letra. Eso lo podemos cambiar en este espacio y algunos elementos. Participación, configuración de los participantes. Respuestas anónimas. Permitir varias respuestas desde el mismo computador, desde el mismo código de acceso. Enviar correos de confirmación. Publicación y acceso. Que se abra la encuesta en tal fecha y que se cierre en tal fecha. Borrémoslo para no tener problemas ahorita. Permitir que cualquier persona ingrese. Organizar códigos CAPTCHA, el código CAPTCHA para poder guardar la encuesta en lo que va y que se continúe en otro momento. Todos estos son los CAPTCHA para ese espacio, que usted pueda acceder al código y pueda leerla más adelante. Y tenemos la posibilidad de configurar también correos para que desde la misma plataforma se haga un seguimiento de quién respondió a la encuesta y quién no. Entonces le decimos a la MSORBI, necesito que le envíe esta encuesta a estos 25 participantes. Entonces le da la dirección de correo y la MSORBI se encarga de enviarle un correo a ese participante y un recordatorio de que no participó o de que ya su respuesta fue guardada. Son algunos de los elementos que encontramos aquí en la MSORBI, como en general, como un acercamiento muy rápido al ejercicio de la MSORBI. Voy a finalizar mostrándoles este punto en el que podemos activar la encuesta. Y una vez activa la encuesta, definimos si va a ser con respuestas anónimas, marca de fecha, marca de IP, ver desde dónde llegó, cuánto tiempo se utilizó. Activamos la encuesta y una vez que está activa, entonces ahí ya podemos tener acceso a las estadísticas. Las estadísticas de la encuesta ya es ver de qué manera podemos descargar en modo HTML, en PDF o en Excel las respuestas. Es muy completa esta herramienta también en el modo de generación de informes, porque nos permite cómo cada una de las respuestas puede ser vista en modo simple, como si lo viéramos solamente en Excel, o con las estadísticas completas, detalladas punto por punto, pregunta por pregunta. Creería que, no sé, Anabel, hasta aquí como vamos dejando un par de minuticos todavía. Me parece muy bien, Jairo. No sé si hay alguna pregunta aquí que quisiera. Para contestarles, ¿la encuesta es necesario siempre estar en línea o se pueden hacer encuestas donde no tengas acceso a internet? La pregunta porque, por ejemplo, citando comunidades, hay empresas que no se tiene el acceso a internet y es difícil aplicar una encuesta en línea. Sí. ¿No podría ser posible, en este caso, que se pudiera imprimir el formato de la encuesta, llevarlo al lugar, aplicarlo
y luego ya, y también en un lugar en internet, capturar las respuestas, podría ser así. Tiene razón, sí, señora. A la primera pregunta, si se puede responder estando sin internet, yo diría que sí, si se instala en su propio servidor. Por ejemplo, yo estoy pensando en una zona rural, en una zona sin internet, que yo tengo solamente acceso a mi red cerrada, entonces tengo acceso al equipo en mi red cerrada, podría hacerlo, instalado en mi propio servidor. Pero de otro modo no. Sí tendría que estar siempre conectado. Sí podría, como dice la profesora Anabel, imprimir la encuesta, diligenciarla, descargándola, y luego sí pasarla por la herramienta para poder diligenciarla completamente. Gracias, Jairo. ¿Hay una ¿tendrían la pregunta? Ya. Muy interesante la aplicación. En verdad, no la había visto anteriormente. Y pues también aunando en aplicaciones complementarias, hay otra que se llama como Turnos, que utilizan desde el MIT. Bueno, está promoción en MIT en algún momento, pero también utiliza este tipo de sistema muy idéntico a esto y también es de acceso libre. Entonces tú puedes programar tus encuestas con XML y puedes implementarlas. Lo cual, pues, como comentario, pues puede funcionar también sin conexión a internet, porque tiene aplicaciones en apps directamente en el celular. Pero, ¿cómo Toolbox? Muchas gracias. Gracias. Roberto, dígame. Gracias, Jairo. En estas encuestas hay posibilidad de limitar el número de respuestas para que una vez que alcances el tamaño de tu muestra se deshabilite automáticamente. Sí, señor. Sí hay posibilidad de colocar un filtro para que, por ejemplo, algo que nosotros hacemos, voy a abrir un espacio con su permiso acá en otra pantalla, voy a cerrar la cuenta. Les voy a mostrar. Nosotros utilizamos esta herramienta también para, por ejemplo, inscripción en cursos. Tenemos una electiva y en la electiva permitimos que se registren según un cupo. ¿Cómo así según un cupo? Que, por ejemplo, para la electiva, para el curso solamente tenemos 15 personas que se pueden inscribir. Eso se llama una cuota. Una cuota en el curso significa que usted solamente puede permitir 8 por cada curso. Por cada curso solamente 8. Y cuando se complete ese 8, entonces que le aparezca un mensaje al usuario diciendo, pues no, te toca escoger otro curso porque ese ya está completo. Voy a mostrarles ahora una versión, yo les digo con hormonas, porque es que así, aquí sí hemos jugado bastante con la herramienta. Perdón, comparto pantalla. De nuevo. Listo. Entonces, este es el que estamos utilizando. Y aquí tenemos el de nuestra investigación. Y este es el de maestría en didáctica de las lenguas. Por ejemplo, consultas maestrías didáctica de las lenguas. Voy a compartir con ustedes. Tan. Proceso de admisión, oferta electiva. Por ejemplo, esta. En la oferta electiva, si me lo permite, permítame entonces la activo. Le cambio la fecha. Publicación y control de acceso. Le quito que fue expirada, que ya expiró. Guardar. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, la oferta de electivas. Tenemos estas 4 electivas: hermenéutica de educación, docencia, educación para la paz. Y entonces entra allí el estudiante y escoge cuál opción quiere. Hermenéutica de educación, escribe sus datos completos, número de identificación, correo electrónico, todos esos datos. ¿Y cuál sería su segunda opción? Si le dijera acá siguiente, acaba de elegir la asignatura en primera opción. Aquí yo como coloqué que mi nombre era DG, me colocó que mi nombre era DG. La escogí en primera opción. En caso de que no se encuentre un cupo en el orden asignado, le informaré al respecto. Pero tiene cuotas. ¿Qué significa la cuota? Que esta cuota, mire, aquí no sé si se alcanza a ver allá. Para esta de hermenéutica de educación hay 2 y un límite de 9. Esta, docencia y subjetividad, hay 9, o sea, ya se completó el cupo. Si yo hubiera escogido docencia y subjetividad, intentémoslo. Sí. No me da el cierre, voy a cerrar y volver a abrir. Ejecutar encuesta. Entonces voy a escoger esa de hermenéutica y subjetividad.
A ver qué me dice. Docencia subjetiva, digo. Yo soy Ferobro, correo electrónico, número de... Desactivó su micro. Ya, me escuchan. Entonces ahora siguiente, y me dice, disculpe, se ha completado el cupo. ¿Mm? Entonces sí, a la pregunta que me hace maestro, sí señor, sí se puede definir cupos en cada una de las encuestas. Muchas gracias. No sé si aquí más un minutito, Karen. Estoy pensando que se podría generar una batería, o sea, varios instrumentos en una misma encuesta. ¿Sabes si a través de un identificador como el correo o algo así podría alguien dejar a la mitad una encuesta y luego regresar a terminarla? Sí, sí señora. Si por ejemplo arrancamos esta encuesta, en la parte superior del instrumento, podría guardar la encuesta hasta ahí. Me refiero, por ejemplo, abrimos las inscripciones a un seminario de inteligencia artificial generativa. Es un seminario que vamos a hacer con Perú, México y Colombia. Y comenzó a responderlo. Y entonces vio cuál es el programa, la certificación, todas esas cosas. Dijo que sí, está de acuerdo, siguiente. Y no, ahí ya lo llamó el decano, tiene que irse, entonces continuar después. Cuando hace clic en continuar después, le llega un correo, le llega un mensaje, le aparece un mensaje diciendo, bueno, usted hasta ese momento entonces puede crear un usuario, una contraseña, un correo, y le llegará a usted un enlace para que continúe diligenciando la encuesta más adelante. Luego lo que hace es entrar a su correo, a ese mensaje que le llegó y continuar diligenciándola sin problemas. ¿Cómo continuaría diligenciándola? Pues aquí en el enlace que le aparece, que es cargar formulario sin terminar. Ahí le aparecerá entonces cuál fue el nombre que guardó y cuál fue la contraseña. Y continuaría en donde quedó en ese momento. Algo, y si me permites, a nosotros nos ha pasado que en la encuesta que estamos desarrollando, nos indica quiénes no han terminado. Y entonces nosotros podemos hacer el seguimiento y decir, si dejaste tu encuesta sin contestar, te invitamos a que nos termines de contestar. Entonces esto también lo vimos como algo muy beneficioso, porque muchas veces se nos olvida nosotros terminar la encuesta, pero sí estamos participando. Entonces tienes la forma de identificar quiénes no han terminado de contestar, ¿verdad? Es así, sí señora. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para... Bueno, creo que vamos a ver muchos que nos vamos a inscribir al curso para que nos expliquen muy bien. Más que nada, a lo mejor manejamos mucho lo del manejo o el desarrollo de los instrumentos, pero el gran objetivo de esta herramienta es el análisis que podemos hacer para los datos, ¿no? Entonces, y el seguimiento. Entonces, ahí les vamos a mandar luego a través de Visa una invitación para saber quiénes nos acompañan. Y Jairo, pues nuevamente darte muchas gracias por el tiempo que nos regalaste el día de hoy.